Bueno, pues ¿qué les parece si comenzamos nuestra sesión de preguntas y respuestas? Bueno, pues vamos a comenzar nuestra sesión de preguntas y respuestas. Esperamos que ya esté también los hermanos listos. La primera pregunta la hace un pastor y su pregunta es: ¿cómo empezar un ministerio de consejería bíblica en la iglesia local? ¿Qué pasos debo de seguir? Bueno, yo personalmente agradezco mucho esa pregunta porque eh, creo que como iglesia actual vivimos la necesidad, como decía hace un momento, de defender la suficiencia de las escrituras. Y, y si bien la tendencia, gracias al Señor, porque es solo por su gracia, ha sido de abrazar la escritura en la predicación. De la misma manera, esto tiene que verse en la predicación uno a uno, que es la consejería. Entonces, para ser un poco más puntual, creo que como cualquier otro ministerio que comienza, debe de hacerse planificado o pensarse de una manera tal que se lleve a cabo el proceso y que esté bajo el liderazgo de los ancianos, donde obviamente haya personas que estén interesadas en invertir tiempo para prepararse, para servir en esa capacidad. Si es una iglesia donde tal vez hay varios pastores, ya hablando de forma más práctica, bueno, tal vez uno de los pastores que se enfoque en la consejería bíblica, que capacite a otras personas que puedan hacerlo. Y en particular, quiero mencionar sobre ACBC, la Asociación de Consejeros Bíblicos Certificados. Precisamente ACBC nace hace unas décadas con la intención justamente de ayudar o de apoyar a las iglesias locales, para desarrollar ministerios de consejería bíblica. Entonces, ese es el interés, ayudar a la iglesia local, sabiendo de que la consejería bíblica tiene que estar bajo el contexto de la iglesia local. La ACBC busca justamente apoyar a las iglesias a que desarrollen sus ministerios de consejería bíblica, a que preparen más y más creyentes para servir en capacidad de consejeros bíblicos. Entonces, de manera práctica, yo invitaría, si tienen un interés en sus iglesias, de desarrollar un ministerio de consejería bíblica de manera más formal, más establecida. Apóyense de ACBC, pueden entrar a la página oficial, Asociación de Consejeros Bíblicos Certificados. Está totalmente en español también. El Señor ha bendecido los últimos años y ahora se puede hacer el proceso de certificación en español y bueno, y más que eso, más que solo la certificación, ese apoyo para fortalecer a la iglesia local y ayudar a desarrollar un ministerio de consejería. Bueno, yo creo que aquí podríamos tomar la oportunidad para invitarlos a la conferencia de ACBC, precisamente donde tú vas a ser uno de los expositores. ¿Pudieras invitarlos? Sí, Darles la información. están invitados. Sí, por algunos años ACBC ha tenido estas conferencias, han sido de mucha bendición en todos los Estados Unidos, en varias partes, cada año es en diversos lugares, la conferencia anual. Este año por primera vez va a haber una preconferencia en español y la conferencia ya como tal va a ser traducida al español y va a haber también talleres completamente en español. Entonces estamos muy contentos de ver cómo la iglesia hispana está creciendo, o mejor dicho, la consejería bíblica está creciendo en la iglesia hispana
aquí en los Estados Unidos y en otros países de Latinoamérica. Y bueno, es una bendición que ahora vamos a tener la conferencia en Fort Worth del 7 al 9 de octubre. Entonces, si el Señor lo permite, ahí nos vemos. Bueno, pues están todos ustedes invitados. Llegan y les dicen, lo que pasa es que me invitó el hermano allá en San Antonio y aquí estamos. Pero es una bendición que se está retomando la consejería bíblica. Ya en el área anglo, pienso que ya se ha extendido más con Jay Adams, que recuperó ese concepto que habíamos perdido por medio de la psicología. Ahora es una bendición ver que el interés se ha despertado entre los hispanos. Y prueba de ello, pues, es el interés que vimos en esta mañana y gloria a Dios por eso. La siguiente pregunta que tengo va relacionada con la primera. ¿Qué hacer cuando no hay consejería bíblica en nuestra iglesia local? Bueno, yo creo que entender que la vida de la iglesia no está limitada al liderazgo de la iglesia. Entonces, si usted está aquí y se ha dado cuenta que su iglesia no tiene un ministerio de consejería bíblica formal, y usted tiene el deseo de eso, bueno, aproveche la oportunidad y mañana hable con su pastor, con el liderazgo de la iglesia y decir, hermano, ¿por qué no tener un ministerio de consejería bíblica? Probablemente sea una parte instrumental que el Señor utilice para empezar un ministerio ahí. Si la pregunta va más relacionada en cuestión a una necesidad, si yo tengo una necesidad de consejería bíblica y en mi iglesia local no hay, bueno, ACBC también tiene consejeros certificados que están en otras partes, bueno, en todas partes de los Estados Unidos y bueno, usted puede tal vez preguntar, pedir o buscar un consejero por medio de la página web. Y ahora, esta consejería se hace involucrando la iglesia local, porque el consejero normalmente busca contactar a su pastor, hacerle saber que va a estar en consejería, rendir cuentas con el pastor. Nuevamente es solo de apoyo para el ministerio de la iglesia. Entonces, si la pregunta va más relacionada en ese sentido, que ocurre muchas veces, si usted entra ahí a la página web de ACBC, hay una sección que se llama Find a Counselor y ahí puede poner su código postal y aparecen los consejeros más cercanos. Algunos también pueden servir de esa capacidad por Zoom, otros en español también. Entonces es una bendición también servir de esa manera. Sí, me gustó mucho la definición que diste, es simplemente discipulado intenso. Quizá algunos pastores no están familiarizados con el vocabulario, pero es un discipulado intenso de uno a uno. También gloria a Dios que ya los libros están traducidos al español, varios de Jay Adams, la consejería de John MacArthur, W. Tripp, libros de Paul. También hay muchos recursos que creo podemos echar manos en nuestro idioma, en el español. Tengo una pregunta más. ¿Puede un cristiano aconsejar a una persona que no tiene una relación personal con Dios? ¿Qué le puedo ofrecer? Esa es muy buena pregunta y agradezco mucho que la consejería bíblica es para el creyente. ¿Por qué? Por una razón bastante obvia. ¿Quién es aquel que puede entender la verdad de Dios? Aquel que está facultado para entender la verdad de Dios por medio del Espíritu Santo. O sea, el creyente, el que ha nacido de nuevo, tiene un nuevo corazón, tiene ojos espirituales, oídos espirituales, es capaz, por medio de lo que el Espíritu Santo hizo en él, de entender la verdad de Dios, de escuchar el consejo bíblico. Por lo tanto, la consejería bíblica es para el creyente. Si usted habla con una pared, pues la pared va a seguir siendo pared, no va a cambiar absolutamente nada. Si usted habla con un cadáver,
El cadáver va a seguir siendo cadáver, no va a escuchar ni entender nada. Entonces, por eso es que la consejería bíblica es para el creyente. Sin embargo, ¿qué necesita un no creyente que está buscando consejería? El evangelio de Jesucristo, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, ¿qué hacemos con una persona que busca un consejo bíblico por una cierta situación, pero resulta que, no es un creyente? Bueno, esa es la oportunidad más gloriosa que el Señor nos está dando para predicarle el evangelio. La necesidad más grande de esa persona no es el problema que lo llevó a buscar el consejo bíblico. ¿Cuál es la necesidad más grande que tiene? Necesita a Jesucristo, necesita un Salvador. Entonces, es lo que nosotros le llamamos preconsejería. La consejería bíblica se convierte en un evangelismo, una preconsejería. Nuestro enfoque principal es que la persona escuche el evangelio de salvación. Aprovechamos la situación que lo llevó a buscar consejería como el medio por el cual podemos acercar al evangelio. Ahora yo lo voy a poner un poquito más complicado, la pregunta. ¿Qué pasa una persona que está en la iglesia, que tiene muchos años de asistir a la iglesia, viene los domingos, sirve en la iglesia, etcétera? Y resulta que en nuestra conversación en la consejería nos damos cuenta que no ha entendido el evangelio, que realmente no es un creyente. Bueno, ¿qué necesita esa persona? El evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, muchas veces nuevamente se vuelve la sala de consejería nuestro campo de evangelismo y es una bendición gloriosa. Aprovechamos tal vez el asunto que lo llevó a buscar la consejería como el medio para conducirlo al evangelio. Y por eso también es importante que nuestra consejería bíblica siempre apunte al evangelio. Todo creyente necesita el evangelio. Necesitamos recordarnos el evangelio todos los días. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿De dónde nos ha salvado? Para recordarnos la necesidad que seguimos teniendo, la dependencia que tenemos de Jesucristo. Entonces es algo maravilloso. El evangelio nunca va a ofender al verdadero creyente, aún ya siendo creyente, y lo escuchamos y lo volvemos a escuchar y nos lleva más de rodillas. Señor, gracias porque me has salvado. Sí, hablando del último elemento en la presentación es darle esperanza al incrédulo. ¿Y qué mayor esperanza que perdón de pecados, vida eterna en Cristo Jesús? Una vida totalmente diferente. Y lo que comentabas también, la consejería no es para resolver problemas, sino para enfrentar la vida y abrazar el plan que Dios tiene soberanamente para nosotros. Y hay esperanza en el Evangelio, es poder de Dios para salvación. La siguiente pregunta es, ¿cómo aconsejar a una persona que tiene más de 20 años en el Evangelio y sigue con un comportamiento no digno de un cristiano verdadero? Bueno, ahí tal vez está muy general la pregunta. ¿A qué se referirá ese comportamiento no cristiano? Dice, ¿eh? Probablemente dice que esta persona en este ejemplo tiene 20 años en el Evangelio, me imagino que tiene el conocimiento bíblico, conoce las doctrinas, etcétera, pero sigue con un comportamiento no digno de un cristiano verdadero. Sí. ¿Cómo aconsejarlo? Bueno, se me vienen varias cosas a la mente en cuanto a la pregunta. Obviamente faltaría saber más detalles, ¿no? ¿A qué se refiere con ese comportamiento? Obviamente todos podemos tener un cierto juicio hacia los demás. Siempre en las clases de consejería me gusta decir que somos muy justicieros, hermanos. A la hora de sacar la vara desenvainada, la sacamos y damos con todo. Es muy natural de nosotros. Tenemos que crecer en el carácter compasivo, misericordioso de Jesucristo, ¿no? Entonces, a veces nuestra definición de comportamiento cristiano puede ser basado en cosas que
no necesariamente estén mal, pero que estén un poquito sesgadas, ¿no? Pero apuntalando a que verdaderamente esa persona no, no está evidenciando un cambio bíblico, evidenciando que es un creyente genuino. Bueno, nuevamente relacionado con lo que decíamos hace un momento, ¿qué necesita? El evangelio. Si yo tengo dudas de que esta persona, por más que tenga 20 años en la iglesia, haya tomado todas las clases de escuela dominical, etcétera, si yo tengo dudas de esta persona que en verdad sea creyente, lo mejor que yo puedo hacer por esa persona es tratarlo como un no creyente. Y esto, hermanos, lo digo muchas veces de manera general. A veces un grave error en los padres cristianos de sus hijos que nacen pues en hogares cristianos es querer ver que los hijos son creyentes. Y cuesta trabajo afrontar que sus hijos no son salvos. Y entonces uno le pregunta, hermano, ¿y tus hijos cómo están? Pues bien, pues sí, aceptaron al Señor Jesús como su Señor y Salvador, pero pues están alejados, tienen más de 10 años que no vienen a la iglesia, se casaron con inconversos, trabajan los domingos y no asisten. Hermanos, lo mejor que podemos hacer de una persona que en verdad amamos y que no estamos seguros si es un creyente o no creyente, es tratarlo como no creyente. Porque eso nos va a llevar, número uno, a orar por su salvación. La salvación no depende de nosotros, no depende de los padres, no depende de nadie. ¿De quién depende? Del Señor. La salvación es del Señor. Y número dos, nos va a llevar a buscar oportunidades para el evangelio, a cual más. Buscar oportunidades en todo momento para predicarles el evangelio. Entonces, volviendo a la pregunta, es la misma situación. Si nuestra consejería siempre está alineada con el evangelio y yo tengo dudas de si este hermano es un verdadero creyente o no, bueno, necesita el evangelio y en eso persisto. Es muy común en la consejería que a veces llega una persona buscando consejería, la primera sesión, y uno dice, bueno, yo creo que sí es creyente, pero no sé, vamos a insistir en el evangelio. La segunda sesión, y luego el consejero puede decir, no, estoy seguro que es creyente. Luego la tercera sesión, yo creo que no es creyente con lo que me dijo ahora. Entonces, nuevamente, hermanos, hace un rato yo comentaba con unas hermanas, es muy común, lo más natural de nuestro comportamiento es que salga nuestra carne. Es lo más natural, vivimos en este cuerpo corrompido por el pecado. Por eso necesitamos el control del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo, de acuerdo a Efesios 4, justamente para que el resultado de nuestra conducta ya no sea la carne, sea cada vez menos la carne, seamos controlados por el Espíritu Santo. Puede haber un creyente que externamente no parezca tan creyente, pues sí, queremos instruirle la palabra de Dios porque esa va a ser justamente la evidencia de que si es un creyente va a responder a la verdad de Dios. Sí, entonces acabas de comentar algo muy importante. Al aconsejar tenemos que ver si la persona es creyente, aunque solo Dios lo va a saber, ¿verdad? Pero sí es un elemento importante al platicar con alguien, ver si es un creyente. La siguiente pregunta dice, tengo un familiar que en un momento de su vida sufrió alucinaciones, le hicieron diferentes exámenes y sí tenía un desbalance químico en su cerebro. Al darle el medicamento para crear el balance nuevamente, la persona volvió a la normalidad. ¿Esto fue un problema del corazón o una enfermedad orgánica? Sí, muy buena pregunta, gracias por hacerla. Las alucinaciones son un síntoma que puede ser ocasionado por alguna enfermedad orgánica. Vamos a poner el ejemplo muy drástico, el primero que se me vino a la mente, un tumor cerebral. Hay personas que pueden tener un tumor cerebral en algún área del encéfalo y como resultado de esa tumoración, ya sea por compresión del tejido
normal cerebral o por actividad del mismo tumor que pueda ocasionar ciertos signos y síntomas físicos, incluyendo alucinaciones, ¿no? ¿Qué necesita? Bueno, necesita un tratamiento orgánico, obviamente, para salir de eso. Sin embargo, obviamente yo no conozco el caso, no sé qué diagnóstico le dieron, no sé exactamente a qué se refiere con un desbalance químico, porque uno no puede llegar a uno como médico no puede prescribir un estudio de laboratorio y decir, vea que te midan los niveles de neurotransmisores, eso no se puede, no existe, no hay forma de medir los neurotransmisores en el sistema nervioso, o sea, entonces no sé realmente a qué se refiere. Pudo haber sido un problema metabólico, un problema del sistema nervioso central, etcétera. Hablamos de un problema orgánico que sí, evidentemente, como resultado causó uno de los síntomas alucinaciones y que obviamente va a responder a un tratamiento psicótico, etcétera, ¿no? O metabólico, lo que necesite. Sin embargo, ¿puede una persona sana orgánicamente generar algún tipo de alucinaciones? Sí. Hace un momento también decía con los hermanos, nos creemos nuestras propias mentiras, hermanos. Y el creernos nuestras propias mentiras nos puede llevar justamente a comportarnos como una persona fuera de la realidad, a crear una supuesta realidad que nada más existe para mí y que no existe para los demás. Por eso es que la Escritura continuamente nos exhorta a dudar de nosotros mismos. Leímos hace un momento en Proverbios capítulo 3, no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, desconfía de ti mismo. Por supuesto que necesitamos desconfiar de nosotros mismos. La única verdad, la única palabra más segura es la Escritura. Lo vemos ahí en el testimonio de Pedro. Pedro narrando esta experiencia majestuosa, gloriosa, que ninguno de nosotros, hermanos, vamos a experimentar evidentemente en esta vida, que fue la transfiguración. Y está narrando, nuestros propios ojos vieron, nuestros pies pisaron esa tierra. Pero entonces, inmediatamente después, describe a la Escritura, a la palabra profética, como más segura. O sea, Pedro no está diciendo, es más seguro lo que yo les estoy diciendo, es más segura mi experiencia, lo que yo vi, lo que yo escuché, lo que yo palpé, eso es más seguro. No, él dice, aún más seguro que mi experiencia está la palabra de Dios, está la palabra profética. Nuevamente, hermanos, a esto tenemos que aferrarnos antes de buscar algún tipo de justificación. Siempre partir de aquí, partir de la Escritura. Esta es la palabra profética más segura que podemos abrazar. Definitivamente, y hablando de alucinaciones, es una gran verdad. Nosotros hacemos nuestras propias alucinaciones. Pensemos en esto. Soy mujer, me siento mujer. No importa lo que diga la anatomía, no importa lo que diga la biología, no importa lo que diga la ginecología, soy mujer. Es una alucinación. Nos lo repetimos tantas veces y terminamos creyéndonos. Y mucho menos, no importa lo que diga Dios. Y es una gran verdad. Necesitamos regresar a la palabra de Dios. Necesitamos poner a la palabra de Dios en el lugar que le corresponde, a la autoridad que Dios le da. Es Dios mismo hablándonos. Bueno, la siguiente pregunta. Los bebés enfermos, ¿cuál es su pecado? ¿O es pecado de los padres? ¿Es verdad que se pagan los pecados de alguien hasta la 4ª generación? Sí, muy bien. Buena pregunta también ahí referente a este famoso pasaje. Bueno, no nos vamos a detener mucho, pero en toda la Escritura la evidencia, el testimonio del pecado es que cada uno es responsable de su propio pecado, ¿sí? Entonces, en cuestión a ese pasaje
sacado de contexto con respecto al pecado de hasta tercera y cuarta generación. Obviamente no estamos ahorita estudiando el pasaje, pero es entender nuevamente que todo pecado trae consecuencias. Yo soy responsable de mi propio pecado. El pasaje ahí no está apuntando a que la tercera y cuarta generación está padeciendo justamente el pecado de la primera generación, porque entonces sería algún tipo de incongruencia en cuanto a la justicia y la ley que el Señor estableció para su pueblo en ese tiempo. Estamos hablando de maldiciones que obviamente persisten por no enseñar la palabra de Dios o enseñar en este caso al Dios del pueblo elegido, del pueblo de Israel. Y ocurre lo mismo, o sea, para nosotros. ¿Qué pasa con un bebé que nace enfermo por algún tipo de condición? Bueno, nuevamente, no toda enfermedad es consecuencia de pecado. El Señor puede tener un propósito divino, a veces para santificación de los padres, a veces para salvación del personal médico, que jamás pensamos eso. Pensamos en condiciones neonatales de bebés que nacen y viven 2-3 semanas y uno dice, ¿cuál era el propósito que el Señor tenía para esta persona, para este bebé, para esta condición? ¿Por qué el Señor permite eso? Hermanos, no sabemos realmente los planes asombrosos, número 1, para la gloria de Él, y número 2, para el engrandecimiento de su reino, lo que la vida de un creyente puede impactar en un no creyente y acercarlo a Cristo, ¿no? Entonces, es así. Ahora, para complicar un poco más la cosa, ¿qué pasa si un bebé nace con una enfermedad congénita debido a, por ejemplo, a un asunto de drogadicción de la mamá, etcétera? Bueno, es una consecuencia de pecado. Para la mamá puede ser evidente que sí. Pero entonces el niño pobrecito y ¿qué pasa? Entonces Dios es injusto. Bueno, definitivamente no es injusto. Si pensamos que Dios es injusto al permitir eso, entonces el problema está en nuestra definición de justicia, porque Dios no es injusto, Dios es justo, Él es el estándar de justicia. Y aunque nuestra mente no sea capaz de entenderlo, eso es lo mejor que el Señor tiene para la vida de ese niño y para la vida de la madre y para la gloria suya. Entonces, en eso descansamos, en esa realidad nos basamos y gloria a su nombre por eso. Qué bendición saber que no podemos encontrar respuestas a todos los asuntos de la vida, y porque eso nos hace depender y descansar cada vez más en Él. Precisamente por eso debemos de tener una buena doctrina, una buena teología. No importa lo que vean mis ojos o lo que yo sienta, Dios sigue siendo misericordioso, amor, justo, soberano. Recuerdo el pasaje donde los discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Qué respuesta del Señor Jesús? Ninguno. Simplemente la gloria de Dios se va a manifestar en esta persona y miren lo que sucedió. Se me viene a la mente el hermano Justin Peters. Es un hermano con discapacidad, pero cómo el Señor lo ha usado para su gloria. Entonces hay propósito, y lo que comentaba nuestro hermano Manuel, en medio del dolor también podemos glorificar al Señor. Debemos de buscar darle gloria. Y ya contestaste otra pregunta también, que preguntó a alguien acerca de un niño cuando nace enfermo. Y también ahí está la respuesta. Gracias. Siguiente pregunta. Si Cristo me libertó de pecado, ¿por qué los santos mueren? ¿Cuál podría ser la diferencia entre libre de pecado o libre del señorío de pecado? Creo que estas preguntas son más de soteriología, pero ¿cuál sería la respuesta? Bueno, la respuesta es que siempre que vemos en el Nuevo Testamento el título de Salvador,
para Jesucristo lo vemos como Señor y Salvador. Entonces, todo creyente genuino, Jesucristo es su Señor y su Salvador. Por lo tanto, ya no hay más esclavitud del pecado. Romanos 7, que decíamos hace un momento, es una evidencia de eso. Dejamos de ser esclavos del pecado y ahora somos siervos de la justicia, esclavos de la justicia. Somos esclavos o siervos de Jesucristo. No podemos tener dos señores. Entonces, la primera parte de la pregunta, ¿por qué el creyente muere? Bueno, porque seguimos en este cuerpo corrompido por el pecado. ¿Sí? Eso no cambia hasta que obviamente Cristo venga por segunda vez. Vamos a venir con cuerpos glorificados. Entonces, ¿por qué morimos físicamente? Bueno, por nuevamente la consecuencia del pecado, que este mundo sigue afectado por el pecado. Eso no cambia. La creación gime a una justamente ante ese testimonio. Y ahora, hablando de la muerte física, hermanos, es un testimonio de la verdad de nuestro Dios. A veces no pensamos en eso. Ver a una persona que ha muerto es un testimonio de que tenemos un Dios verdadero. Su palabra habla de la muerte física, y la muerte física y eterna es justamente la consecuencia del pecado. ¿Dónde aprendemos acerca del pecado? Acerca de su palabra. Un testimonio más, una oportunidad más para predicar la palabra de Cristo a quien no lo conoce, cuando vemos el testimonio de alguien que ha muerto, ¿no? Entonces es parte de la gracia del Señor que a veces no lo pensamos y que está ahí presente. Y ahora, ¿por qué seguimos pecando si el Señor ya nos ha libertado del pecado? Bueno, nuevamente, porque lo que decía hace un momento, seguimos como creyentes batallando con este cuerpo de carne que está viciado, como leímos ahí en Efesios 4:22, y que necesita ser despojado. Es nuevamente algo natural, es un proceso. Nuestra santificación es progresiva. Necesitamos seguir creciendo en eso, abrazando la verdad de Dios, arrepintiéndonos y dejando más y más nuestro pecado. Es verdad, y aún hablando de ese tema, la muerte es muestra de la misericordia de Dios. Piensen en este cuerpo. ¿A ustedes les gustaría vivir por toda una eternidad envejeciendo, enfermo, pecando? No, gloria a Dios que Él estableció eso. Es muestra de su bondad para con nosotros. Dice el salmista: bienaventurada es delante de Jehová la muerte de sus santos. Y el Señor usa la muerte para eso. Decía el hermano Manuel: donde está Cristo Jesús, ahí es el cielo, y es una forma de llevarnos a Él. ¿Y qué decía el Señor Jesús? Padre, donde yo estoy, ahí quiero que estén, y quiero que vean mi gloria. Lo más maravilloso, decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ganancia. Lo más maravilloso que le puede pasar al Hijo de Dios es dormir en Cristo Jesús, y entonces estará con Él viendo su gloria. No le presten el micrófono a un predicador porque vamos mejor a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la posición correcta ante la psicología cristiana? ¿Es correcto el psicólogo cristiano? ¿Qué piensas? Bueno, Esa sí te puso a pensar. no, lo siento tal vez por los psicólogos cristianos, pero la palabra de Dios es suficiente, es autoritativa. La psicología cristiana y no cristiana es una disciplina que ha nacido del siglo pasado, en el siglo XX. Entonces, ¿qué pasaba antes de la psicología? Entonces, el mundo estaba de cabeza, la iglesia estaba de cabeza, la iglesia no sabía cómo comportarse, los pastores no sabían cómo ayudar a los hermanos. No, o sea, la iglesia ha permanecido desde el día de Pentecostés hasta ahora. ¿Por qué? Porque es la iglesia de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia se nutre y está siendo edificada porque Cristo es la cabeza y su palabra es la autoridad dentro del ejercicio de la iglesia. Entonces,
este término de psicología cristiana es justamente lo que yo mencionaba hace un momento sobre el integracionismo, esta tendencia de querer quedar bien con esta modalidad profesional de la psicología, queriendo justificar y decir, bueno, es que pues sí, la psicología ayuda a ciertos aspectos de la conducta del hombre y el comportamiento y sus emociones, pero lo que no nos damos cuenta es que compromete verdaderamente la verdad de Dios. Sí, nuevamente, ¿quién es aquel que puede describir cómo es el hombre y cómo se comporta? ¿Quién es aquel que puede o que tiene la autoridad y la facultad de decir cómo cambiar al hombre? Es su creador, es por medio de su palabra. Entonces, sí, no necesitamos ser psicólogos y entremezclarlo con la escritura para poder servir mejor a la iglesia. Al contrario, es más peligroso. Voy a poner un ejemplo real de una iglesia que visité alguna vez. Me llamó la atención que en el boletín decía consejería bíblica gratuita, tal horario, o hable a la oficina, etc. Y luego a un lado decía consejería psicológica, pague tanto. Entonces, hermanos, ¿qué está diciendo eso? ¿Qué está comunicando? Bueno, si no le funciona la consejería bíblica gratuita, entonces pague. ¿O qué más está diciendo? O si la consejería bíblica no fue suficiente para su asunto, entonces usted necesita un profesional, un psicólogo que lo ayude. Hermanos, qué ofensa a la palabra de Dios. No dejemos nuevamente intimidarnos o abrazarnos por la filosofía del mundo. No hay necesidad como tal de eso. La verdad suficiente para el hombre está en la Escritura. Si vamos a invertir tiempo en estudio, que sea tiempo en el estudio de la palabra de Dios. Y ese es el impacto para la vida de la iglesia. Sí, acabas de mencionar algo sumamente importante. Antes de la psicología, ¿qué hacía la iglesia? Iba a la palabra de Dios. Y es que verdaderamente tenemos que estudiar. Y no encaja la psicología con el cristianismo. La psicología está centrada en el hombre. La Biblia está centrada en Dios. La consejería bíblica está centrada en Dios. La consejería bíblica busca la gloria de Dios. Bueno, la psicología busca la comodidad del hombre, calmar su conciencia, y podemos seguir, la lista es enorme. Entonces, sí, es un llamado a prepararnos, y pienso que ese integracionismo ha hecho mucho daño a la iglesia. De hecho, lo comentaba nuestro hermano, que se nos ha enseñado por muchos años que somos tripartitos. Mira, si te duele la cabeza, ve con el doctor, te va a dar una pastilla, ve con el pastor, va a orar por ti, ve con el psicólogo y él te va a ayudar a sentirte mejor. Repítete que no te duele nada. ¿Por qué? Porque dividimos el cuerpo, alma y el espíritu, y uno se lo damos a la psicología, y es lo que estamos tratando de recobrar. El hombre no es tripartita, son dos partes, una física y una espiritual, y la Biblia es suficiente. Gracias, hermano, por el tiempo de estar aquí con nosotros. La verdad ha sido de gran bendición, de mucho aprendizaje. Hay mucho camino que recorrer. Que el Señor te bendiga y te siga usando para su gloria. Orábamos el hermano Manuel y yo al inicio que nuestro deseo era que cuando ustedes salieran de esas puertas no se llevaran en la mente al hermano Manuel Herrera, sino que se llevaran ser más como Cristo Jesús. Ese es nuestro anhelo y esa es nuestra oración para ustedes. Bueno, pues a nombre de Believers Fellowship, especialmente el ministerio en español, queremos darles las gracias de habernos acompañado. También mi nombre es Juan Camacho, soy uno de
los pastores aquí, el pastor de español. En verdad nos sentimos muy contentos de que han tomado el tiempo de estar con nosotros. Ahora tenemos tarea, viene lo bueno, aplicarlo y compartirlo en nuestras iglesias locales. ¿Qué les parece si oramos para darle gracias al Señor? Amado Padre Celestial, Señor y Dios, gracias por esta oportunidad que usted nos ha dado de reunirnos. Amado Dios, pedimos que ahora este conocimiento que nuestro hermano ha compartido haya caído en un corazón dispuesto, que este corazón, Señor, busque a usted en todo momento y que busque la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Gracias por haber traído a nuestro hermano. Pedimos que usted le cuide, le guarde y donde quiera que él esté, Señor, que sea para honra y gloria de Cristo Jesús. Agradezco también por todos mis hermanos que pusieron la mano a trabajar, Señor, y que se esforzaron grandemente para tener este seminario. Gracias, Padre Celestial, también por las iglesias que nos acompañaron. Bendígales, Señor, y que también sigan creciendo a la imagen de Cristo Jesús. A usted le damos la honra, a usted le damos la gloria. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues es así como damos por terminado el seminario. Y antes de que se vaya,